Buenos días. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que versará sobre el tema de nuevas tecnologías y la prueba en el proceso laboral, que lo va a dar su ilustrísima señoría, doña Orfelia Ruiz Pontones. Doy paso a Ana Barato, del Grupo LAE, que realizará la presentación correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues tengo el honor de presentar a doña María Orfelia Ruiz Pontones. Ana, el botón. Sí. ¿El botón? No se oye. A ver. Ahora, yo me oigo estupendamente. Ahora sí, fenomenal. Bueno, pues como les decía, tengo el honor de presentar a doña María Orfelia Ruiz Pontones, que va a hacer la ponencia de nuevas tecnologías y la prueba del proceso laboral. Inicialmente impartió clases durante más de 30 años en la Escuela de Graduados Sociales, pasando posteriormente al Centro de Estudios Ramón Carande, y después en la Universidad Rey Juan Carlos I, impartiendo clases en la carrera de Relaciones Laborales. Ejerce la función jurisdiccional desde hace muchos años y en el Juzgado de lo Social 18 de Madrid, y desde hace más de un año en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bienvenida. Gracias. ¿Está puesto? Vale. Es que... Hola, buenos días. Bueno, algunos de vosotros me conocéis por la asistencia en los juzgados, y otros porque hay personas que han sido alumnas, alumnas, habrá igual algún alumno, pero alumnas mías. Yo voy a tratar, yo no soy tan amena como Ignacio, porque eso se tiene o no se tiene, y entonces él lo tiene, pues yo no soy tan amena, pero bueno, vamos a ver. Sabemos que en la Constitución española está consagrado el principio de tutela judicial efectiva. En el artículo 24 se nos dice que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales en la defensa de sus derechos e intereses, sin que en ningún caso le pueda producir indefensión. Inherente a este derecho de tutela judicial efectiva está el derecho de defensa, y el derecho de defensa supone que tú puedes utilizar los medios de prueba pertinentes y que estén reconocidos por la legislación para tratar de hacer llegar al juzgador o al tribunal hacer llegar al juzgador sobre los hechos controvertidos y que se necesitan de prueba cuál es tu postura con respecto a estos hechos. Para ello se puede utilizar, según el artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, los medios de prueba admitidos en derecho para acreditar esos hechos controvertidos y necesitados de prueba, entre ellos los medios de reproducción de la imagen, del sonido, de los archivos, etc. Entonces, en la utilización de estos medios de prueba es donde existe mucha y diversa doctrina judicial. Porque el problema es que esos medios de prueba, para que puedan utilizarse ante los juzgados, tienen que ser una prueba que es una prueba lícita, que se obtenga sin violar los derechos fundamentales y libertades públicas. Y sabemos que con respecto a la colocación de cámaras de videovigilancia o el acceso al correo electrónico o la colocación de sistemas de geolocalización, se puede en determinados aspectos invadir el derecho de intimidad de las personas. Por ello, el legislador, primero los tribunales, porque realmente la legislación se basa luego en lo que han ido diciendo los tribunales, ha tratado de unir los dos derechos que existen dentro del ámbito de las relaciones laborales. Por un lado, el derecho del empresario. El empresario tiene derecho a velar porque porque el trabajador cumpla los derechos y obligaciones y controlar que el trabajador cumpla esos derechos y obligaciones en el trabajo. Y por otro lado está el derecho del trabajador a su intimidad. Entonces, como digo, en las distintas doctrinas tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo, han tratado de ver cómo estos dos derechos se pueden armonizar.
Primero vamos a exponer de una manera breve cuál es la legislación y luego vamos a exponer la doctrina en los distintos tribunales. La legislación que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 20. El artículo 20 se recoge el derecho del empresario de establecer medios de control para controlar el cumplimiento de los derechos y deberes de los trabajadores, respetando siempre la dignidad de los trabajadores y teniendo en cuenta la capacidad de las personas que tengan alguna discapacidad en su caso. Y por otro lado tenemos dentro también del Estatuto de los Trabajadores el artículo 20 bis, que se ha introducido como consecuencia de la Ley 3 del 2018, es decir, de la Ley de Protección de Datos, que reconoce el derecho de intimidad de los trabajadores, a la vez que se reconoce el derecho de control por parte del empresario, y ese derecho de intimidad está referido a la intimidad cuando el empresario ha puesto a disposición de los trabajadores medios digitales para el desarrollo del trabajo. Se reconoce el derecho de intimidad tanto cuando para la colocación de las cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización o cualquier otro sistema de grabación, de sonido, etcétera. ¿Cómo se plasma? Porque, claro, ¿cómo se plasma estos dos derechos? Que es, por un lado el empresario y por otro el de los trabajadores. Bueno, pues la Ley Orgánica 3 de 2018, que es la Ley de Protección de Datos, establece con carácter general la posibilidad de colocar cámaras, esto es en cualquier espacio, no se refiere, lo veremos en el espacio del centro de trabajo, pero en cualquier espacio se puede colocar una cámara y vemos en todos los, si vamos a cualquier comercio, vemos normalmente el cartelito, que hay zonas de videovigilancia con una pegatina, con el cartelito, que sabemos que esa zona está sometida a una cámara de vigilancia por razones de seguridad. Pero dentro del ámbito de los centros de trabajo, la Ley Orgánica, de una manera expresa, señala que pueden existir dos sistemas de videovigilancia. Por un lado, se establece con carácter preventivo la posibilidad de que el empresario comunique al trabajador y a los representantes de los trabajadores que se han colocado unas cámaras de videovigilancia que tienen como finalidad el control del cumplimiento de los derechos y obligaciones de esos trabajadores. Es decir, que en ese caso existe un supuesto de una manera expresa en el que se comunica para qué se han colocado unas cámaras y para qué finalidad. Y se les dice que está para este control y que por lo tanto se pueden utilizar para este control de este cumplimiento de estas obligaciones. En estos supuestos, lo que exige la Ley Orgánica 3 del 2018 es que se comunique al trabajador y a los representantes de los trabajadores que existe esta colocación de estas cámaras y con esta finalidad, y que puede tener esta finalidad. Este supuesto, en la práctica, los problemas que se suelen plantear es únicamente si se ha comunicado al trabajador, es decir, que el trabajador pueda decir, oiga, a mí nadie me ha comunicado que estaban colocadas estas cámaras y con esta finalidad. Pero ya digo que este es un supuesto que luego lo veremos cuando comentemos algunas sentencias. También la Ley Orgánica prevé, con respecto a los centros de trabajo, lo mismo que con respecto a cualquier establecimiento, la posibilidad de colocar cámaras de seguridad. Imaginemos una tienda de ropa donde se coloca una cámara de seguridad con el letrero correspondiente, que es zona sometida a vigilancia. Entonces, en este caso, lo único que se exige es que esté colocado el letrerito de zona de cámara de videovigilancia. No es necesario que se notifique al trabajador que se ha colocado esta cámara, porque se entiende que si existe el letrero ya lo tiene que saber. Entonces, en este caso, la ley permite que se puedan utilizar esas cámaras para el control, para acreditar actos ilícitos de los trabajadores en aquellos casos en los que existe una sospecha fundada de que el trabajador está cometiendo un acto ilícito. Entonces, se permite utilizar esas cámaras con esa finalidad. Ahora, luego veremos también cuando cometemos cómo se puede realizar. La ley orgánica no señala, o sea, lógicamente no contempla el supuesto negativo, que se esté colocando una cámara oculta,
porque lógicamente lo que la ley es que prevé que efectivamente que todas las cámaras tengan que ser, que sepa o bien el trabajador porque se le ha notificado de una manera expresa, o bien porque existen las cámaras de seguridad que también sabe que estén colocadas. Pero no prevé la posibilidad, como digo, de existir cámaras ocultas. Pero en la práctica veremos cómo existen cámaras ocultas y cómo se permite, por los tribunales se admite como prueba lícita en algunos casos y en otros no se admite. O sea que no es que exista con carácter general. Pero por lo tanto, encontramos tres supuestos. Un supuesto de cámaras que de una manera expresa se le advierte que están colocadas para controlar el cumplimiento de los derechos y deberes de los trabajadores, que se ha notificado al trabajador de una manera clara y concisa y precisa, y a los representantes de los trabajadores. También es cierto que hay sentencias del Tribunal Constitucional que dice que lo importante es que se notifique estas cámaras con esta finalidad expresa al trabajador, porque la notificación a los representantes de los trabajadores podrá dar lugar, en su caso, a las sanciones administrativas correspondientes, pero no determina que no se pueda utilizar ese medio de prueba. Y como digo, el otro sistema es las cámaras de vigilancia con carácter general, con el letrerito que está colocado de zona de videovigilancia. Existen otros sistemas también de control, como pueden ser los sistemas de geolocalización, es decir, los sistemas que se colocan, bueno, ahora en los coches, sabes que bueno, casi todos los coches, y sobre todo los que seáis más expertos en esa materia, pues tienen un sistema que está colocado en los coches y ya se sabe dónde está el coche, etcétera. Y es como una vida. El sistema es como te dice todo lo que pasa en el coche. Entonces, este sistema también se permite que se pueda utilizar. Siempre se le tiene que advertir al trabajador que está colocado este sistema y que se puede utilizar con esta finalidad. Y luego también se puede utilizar sistemas de grabación del sonido, es decir, en unas instalaciones está el trabajador y se le puede grabar la voz, pero tiene que estar justificado esta grabación y tiene que ser utilizado de una manera proporcional, tiene que ser totalmente muy necesario y muy respetuoso, salvo en aquellos trabajos como pueden ser los de los teleoperadores, que el trabajo consiste precisamente en hablar con el cliente y entonces esto sí que se puede grabar todas las conversaciones. Bueno, esto es con sistema con carácter general. Ahora vamos a centrarnos en alguno con respecto a estos sistemas, cómo ha ido evolucionando o cuáles son las principales sentencias o las sentencias más importantes que se han dictado tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Español, y luego también con respecto a diversas sentencias que aunque no han llegado al Supremo, pero son bastante interesantes, de los tribunales superiores, porque nos da idea esta sentencia de los tribunales superiores realmente de que las conductas que se presentan en esta materia son muy diversas, o sea que a veces pues decimos pues no, y sobre todo la mente humana lo que hace para defraudar, o sea, me refiero que o sea que a veces dices tú, Dios, como pensaba, voy a comentar primero un caso y luego, mira, hay un caso que se contempla en un tribunal superior de justicia de un señor que era camionero, conduce lógicamente un camión y tiene una tarjeta para la gasolina, que se le dice que tiene que ir a determinadas gasolineras, pero bueno, en determinadas circunstancias puede ir a otra. Tiene colocado también un GPS en el coche. Entonces la empresa pues empieza a detectar que cuando se cargan, imagínate, pues X importe, ve que no cuadra, o sea, que no puede ser que en un coche de repente se cargue el equivalente a 300 litros, por ejemplo, y sin embargo, pues por todo se ve y se carga y se paga 300 litros y bueno, y con las facturas y todo correspondiente, y el coche no da nada más que para 200 litros, o sea, el trayecto que hace no llega para más. Entonces, eso lo ven, comprueban en un determinado periodo de tiempo y dicen, bueno, pues vamos a investigar a ver qué pasa. Entonces investigan en el GPS, como los distintos trayectos que ha llevado a cabo, y ya no ve más y acuden a las gasolineras donde el trabajador ha realizado la repostada del combustible.
Y entonces ven que llega el señor con el camión, tiene distintos sistemas, pero uno de los sistemas era que el señor llega con el camión y paralelo a él, cuando llega a repostar con el camión, se coloca una furgoneta en uno de los supuestos. Y de la furgoneta pues se ve como está detrás, tienen unos bidones dentro de la furgoneta y entonces meten la gasolinera en los bidones que tienen en la furgoneta, o sea que así ya van 100 litros que ya van para otro lado. Esto es un día. Otro día lo que ven es que se colocan dos camiones, o sea, llega con un camión y otro camión pegado, y también ahí van, pues eso, otros 100 litros para el otro señor y para el otro. Entonces le mandan una carta de despido, le explican todo esto y bueno, el trabajador dice que esa prueba es ilícita porque a él nadie le ha advertido que le estaban grabando. Claro, o sea, el empresario dice, no, y bueno, lo del GPS y demás, pero sobre todo se centra en que nadie le avisa que le estaba grabando. Efectivamente, a él nadie le avisa porque no le estaban grabando la empresa. Entonces dice, oiga, es que son unas cámaras ajenas. Dice, vale, unas cámaras ajenas. Pero el Tribunal Superior, en este caso era del país de Castilla-León, yo creo que con sede en Burgos, sí, dice, bueno, muy bien, esa prueba está obtenida de una manera lícita, porque vamos a ver, ¿cuál era el sistema que tenía la empresa ante una sospecha cierta de que existía alguna anomalía, que no se estaba cumpliendo con buena fe la relación laboral? ¿Cuál es el sistema que tiene la empresa para acreditar estos incumplimientos? No le voy a decir, oiga, que vaya para allá que le voy a grabar, porque es que si le digo que le voy a grabar, pues no va a hacerlo. Entonces se dice, ¿esa prueba es necesaria? Sí que es necesaria porque si no lo puede ser. ¿Es idónea para esa finalidad? Sí, porque era un sistema de acreditar precisamente ese incumplimiento. ¿Y es proporcional? Pues sí, que es proporcional porque realmente debe de primar un sistema de interés público, un interés general, frente a ese interés de ese trabajador que teóricamente alega que le están vulnerando su derecho de intimidad. Y existe un supuesto de fragante acto ilícito. Entonces, por eso digo que entonces se declara que sea medio de prueba, porque lo que se discute muchas veces en los tribunales superiores, lo que se discute con este medio es si esa prueba está obtenida de una manera lícita, porque luego, a efectos de recurso, realmente esa grabación no se considera una prueba documental por el Tribunal Supremo y no se podía basar en ella para recurrir. O sea, sabéis que para recurrir en suplicación solamente puede ser prueba documental o pericial que evidencie el error del juzgador. Claro, la prueba que se obtiene de la Cámara, aunque en materia civil sí que se considera prueba documental, pero en laboral hay una sentencia de María Luisa, creo que recuerda que es María Luisa Segoviano, pero con votos particular, que considera que no es prueba documental a estos efectos, pero bueno, pero lo que sí es cierto, lo que se valora en los tribunales superiores es si la prueba es lícita o no, y la prueba se ha obtenido de una manera lícita, y se ha dicho en los tribunales, oiga, nosotros, si el tribunal, el juzgado ha apreciado estos, nosotros no podemos entrar a valorarla, pero sí que lo único que podemos decir es que si se ha obtenido de una manera lícita, y esto se dice que sí que se ha obtenido de una manera lícita, porque es una manera de ver si realmente el trabajador estaba cumpliendo o no su derecho laboral. La sospecha era cierta y luego se ha constatado y demás. Bueno, pues luego volveremos sobre casos de estos, pero es que digo que es que la mente humana, porque hay que trabajar, digo yo, que es que para pensar que puedes ir con una furgoneta al lado, bueno, y además se le veía al señor que al de la furgoneta le cobraba, o sea, encima no es que le cobraba en otro lado, ¿sabes? Iba allí sobre la marcha. Ya el camión, claro, ya dirá, pues para no perder tiempo en otro, fuera de mi horario, en ir a cobrar. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de una sentencia en concreto, como antes decía Ignacio antes, que tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lógicamente estamos en una sociedad donde estamos en la Unión Europea, bueno, pues tenemos una legislación europea que tenemos que cumplir y tenemos que aceptarla, que algunas veces en algunos supuestos nos choca porque igual
la mentalidad o el derecho en todo el territorio no es de la Unión no es lo mismo, pero las normas están ahí para cumplirlas, o sea que es. Entonces, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso del 2019, que es el caso López Rivalda segundo, se plantea el tema en una tienda en el que existen unas cámaras de seguridad que pone zona vigilada con el distintivo correspondiente. Sobre eso no hay ningún tipo de problema. Pero luego hay colocadas otras cámaras de esas que no se ha informado ni al trabajador, ni a sus representantes los trabajadores, ni supuesto no existe ningún medio, o sea, son cámaras ocultas. Entonces, en estas cámaras están enfocados únicamente hacia la caja registradora. Como consecuencia de este enfoque a las cajas registradoras, se detectan los incumplimientos del trabajador y, me parece que eran de 3 trabajadores, y se les despide. Ellos plantean que esta prueba se ha obtenido de una manera ilícita. Ilícita porque ellos, a nadie no se les notificó que estaban siendo grabados con esas otras cámaras, ¿no? Porque ya digo, la Cámara General de Vigilancia tenía la pegatina correspondiente y no hay problema. Pero las cámaras que enfocan a la caja, en esa no tenía ninguna pegatina de ningún tipo. Y en esta sentencia, el Tribunal Europeo pues señala. Y vuelvo a ver los 3 aspectos. Dice, vamos a ver, la empresa tenía sospechas de que había mermas en sus productos. O sea, que no le cuadraba que se habían vendido X productos y no existía el dinero en la caja. Entonces, ¿qué medio tenía para controlarlo? Si le dice, las cámaras generales, esas vigilan todo el local, pero no vigilan la caja concreta donde ellos sospechaban que podían producirse la merma, porque no sospechaba, como en algunos asuntos que puede ser, que otro trabajador se llevaba, estaban en la caja registradora. Entonces lo que hace el tribunal dice, bueno, vamos a ver, ¿qué medios tiene la empresa para tratar de controlar si efectivamente a quién se le pueden imputar estos incumplimientos? Pues si colocamos una cámara, tiene que ser una cámara oculta. ¿Es idóneo ese sistema? Sí. ¿Es necesario? Sí, porque no tiene otro medio de prueba. ¿Y es proporcional? Sí, porque no se ha invadido, y habla aquí, no se ha invadido la intimidad. Vamos a ver, dice, con respecto de la intimidad, el Tribunal también Europeo hace una distinción. Dice, si estamos en una oficina, si estamos en un espacio de una oficina que se pone una cámara oculta, pues podríamos decir que es como un aspecto más invasivo, porque, bueno, en la oficina es un espacio más cerrado. Pero si estamos en un supermercado donde ya hay una cámara de vigilancia, el hecho de que coloquemos otra cama y es un espacio abierto al público donde si el señor que está en la caja le está viendo todo el mundo, no es que estaba allí y va a hacer unas cosas raras en la oficina, le está viendo todo el mundo. Entonces dice, bueno, en este caso no se ha invadido el derecho de intimidad del trabajador porque se coloque la cámara, para que sirva para esta finalidad. Y dice, ojo, vamos a ver si se ha invadido el derecho de protección de datos. Y dice, bueno, vamos a ver, en la legislación española prevé la protección de datos no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito civil y en el ámbito penal. Es decir, que no se agota la defensa que pueden tener unos trabajadores de si se le ha violado su derecho a la protección de datos por el hecho de que en el ámbito laboral no se aprecie. Porque si no, si el trabajador al que se le ha colocado una cámara, con esa cámara se ha constatado que ha hecho un acto ilícito y puede ser despedido, bueno, pues si el trabajador entiende, no se ha violado, dice el tribunal, no se ha violado el derecho de intimidad porque era un espacio abierto donde entraba y salía todo el mundo, si el trabajador considera que existe una violación de un derecho, será en su caso a través de la protección de datos. Pues acuda usted a vía civil o vía penal.
si entiende que se ha producido esa infracción, pero no podemos invalidar esa prueba que se ha obtenido con esta cámara. Y esto es bastante importante porque también de alguna manera nos deja ver una sentencia de una empleada de hogar del Tribunal Supremo, que luego si queréis lo comentamos, que también de alguna manera cuando dice, bueno, aquí no hay ninguna, se puede utilizar este medio y cuestión distinta es si estamos o no en tema de protección de datos, o sea, para que sea distinto. Bueno, pues esta sentencia de López Rivalda 2, que es que había otra anterior que era en otro sentido, realmente es repetida tanto por el Tribunal Constitucional Español como por el Tribunal Supremo y los distintos tribunales de justicia, porque realmente recoge todos los criterios de eso, se ve si es medio, es idóneo, es proporcional, etcétera. Mira, con respecto al Tribunal Constitucional, tenemos que citar una sentencia de un supuesto de un establecimiento donde se ve a un trabajador, también siempre estoy hablando de los puestos que se declara o no lícita o no el medio de esta degradación. Entonces, en esos supuestos se le ve a es un trabajador en una empresa y donde el encargado un día ve por la tarde ve que hay una bolsa al lado de la caja con el membrete de otra empresa, de la competencia, pero dentro hay un producto de la empresa. Se extraña, pero bueno. Entonces, al día siguiente, por la mañana, constata que ya no está ni la bolsa, ni, lógicamente, el producto. Entonces, pues quiere saber qué ha pasado con ello y entonces lo que hace es que pide la grabación de la cámara. Aquí había colocado una cámara de videovigilancia, no se le había notificado al trabajador que fuera para controlar su trabajo, pero sí que existía esta cámara de videovigilancia, por razones de seguridad con carácter general. En este supuesto, en el año, pide la grabación, o sea, ve la grabación de lo que había pasado únicamente el día anterior y se constata que efectivamente que el trabajador entrega el producto con esa bolsa y el producto vamos a hablar de un cliente, a una persona, y le cobra una cantidad, se la mete en el bolsillo y no le da ningún tipo de albarán ni de nada. Entonces, le despiden por este motivo y el juzgado de instancia admite esta grabación. Y resulta que este trabajador en esa empresa, años antes, en el 2005, creo recordar que era, como 4 o 5 años antes, en esta empresa habían despedido a otro trabajador también utilizando el mismo sistema de las cámaras. Pero eran cámaras, como digo, cámaras de seguridad, no de notificadas de una manera expresa que se pudiera utilizar para esta finalidad. Entonces, el juzgado admite esa prueba y en base a esa prueba, y que luego la testificar únicamente era del encargado decir que había visionado las cámaras únicamente del día de la tarde anterior. Entonces, el juzgado admite la prueba, la considera que es una prueba lícita y el despido se declara procedente. Se recurre ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal de Justicia del País Vasco señala que, claro, digo que traigo aquí por lo que yo decía antes, que esto no es una prueba documental, no se puede recurrir, únicamente se recurre por la ilicitud de la prueba. Se entiende que se había obtenido esa prueba vulnerando los derechos fundamentales, porque nadie les había dicho que se habían colocado estas cámaras con esta finalidad. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice que esta prueba se ha obtenido de una manera ilícita. Y dice que se ha obtenido de manera ilícita porque ya que en el año que efectivamente existía una presunción podía pensarse que estaba cometiendo un acto ilícito, pero que el empresario desde el año 2004
que ya se habían detectado o se habían utilizado estas cámaras con esta misma finalidad, había tenido de sobra tiempo para adaptar para adaptarlo a la normativa de la ley 3 del 2000, bueno, la ley de protección de datos y unas normativas posteriores, y notificar a cada uno de los trabajadores que se podía utilizar esta cámara para acreditar el incumplimiento de actos ilícitos. Entonces, como considera que la prueba era de la Cámara y no se puede tener en cuenta esta prueba, considera que el despido, por lo tanto, tiene que ser improcedente. Bueno, entonces ahora se recurre ante el tribunal. Bueno, como no hay supuesto para unificación de doctrina, el Supremo no se pronuncia y se acude al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional analiza el supuesto y se basa y hace hincapié en la sentencia que hemos dicho antes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque dice, bueno, vamos a ver, en este caso existe una sospecha, y una sospecha razonable de que había algo. ¿Qué medio tiene ese empresario para acreditar ese incumplimiento? Pues si no tiene ese medio, no tiene otro, porque lógicamente ya el producto ya no está y es proporcional, se ha invadido la intimidad. Y entiende, dice, no se ha invadido la intimidad de este trabajador desde el punto de vista de ese medio de utilización de prueba. Se considera que existe un acto ilícito fragante y que por lo tanto el empresario, dentro del control del cumplimiento de los derechos y deberes y de la seguridad, puede utilizar este medio. Y llega más aún y dice, vamos a ver, si decimos que se colocan en un comercio unas cámaras para vigilar la seguridad y para que no vengan, por decirlo así, terceros y roben en las instalaciones, porque para eso se colocan muchas veces las cámaras o para la seguridad del centro, el trabajador tiene que ser consciente de que también que esas cámaras se las pueden utilizar con esa misma finalidad para ver si él está cometiendo o no actos ilícitos. Ahí en esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene muchos votos particulares porque se considera que se había cogido esta sentencia para tratar de sentar un criterio después de que se dictara la ley 3 del 2018 de protección de datos, la nueva ley, y entiende que no es la más adecuada. Pero bueno, como lo que vale es la mayoría, efectivamente este es el sistema que se ha dicho. El Tribunal Constitucional ya había tenido ocasión en el 2013 de pronunciarse también en un ámbito laboral de una utilización de unas cámaras, y en este caso eran de unas cámaras de seguridad en un recinto universitario. Es una sentencia que además que fue objeto de mucha aunque se alegó luego en muchísimas ocasiones. Era en una universidad, yo creo que era de Sevilla, no recuerdo ahora muy bien, se colocó, había unas cámaras de vigilancia de todo el recinto universitario, son unas cámaras unas vigilancias por razones de seguridad, y la utiliza la universidad para sancionar a un trabajador por motivos de impuntualidad. En las cámaras se veía al trabajador que no debía ser puntual en su llegada al trabajo. De estas cámaras, de esa vigilancia, no tenía conocimiento ni el trabajador, ni estaban en un recinto abierto al aire libre, en todo el recinto universitario, y no tenían ni conocimiento, no se habían comunicado ni al trabajador ni al comité de empresa. Y en este supuesto, el Tribunal Constitucional del 2013 sí que dijo que se habían violado los derechos de intimidad del trabajador por utilización de estas cámaras y para esta finalidad. Pero yo creo que también es para esta finalidad porque igual el empresario, en este caso la universidad, podía haber utilizado otros medios de prueba para ver si era impuntual, porque quizá igual podía haber acudido, no lo dice eso la sentencia, pero vamos, que lo digo yo, que podía haber acudido a otros medios, como ahora veremos que se dice en algunas sentencias. Si lo decimos, yo me acuerdo con esa magistrada que me decía, oye, tráeme otro escrito, y luego, entonces, eso no llega a la valoración como prueba documental. Lo que se dice a veces es que, por ejemplo, se decía con respecto a los correos, que puede ser, dice el correo,
hay una sentencia de Molins que quiero recordar que dice que no podemos evadirnos de los avances de la tecnología y tenemos que aceptar que existen los correos como medio de comunicación. Y como existen estos correos, él decía en la sentencia, bueno, lo tenemos que valorar como un documento privado, ojo, pero a ver si lo ha reconocido la otra parte que se ha emitido ese correo y, en su caso, si no, si existe una prueba pericial que te acredite que sea auténtico o no. Con respecto a esto, pues queda libre discreción luego de lo que quiera interpretar el juez, porque con respecto, no es una prueba documental, cuando por mucho que se plasme allí que te ha traducido, no es una prueba documental, ¿sabes? Eso está, y el juez de instancia, ¿cómo lo valora? Si le da valor a ello, lo normal es, vamos a ver, si se acredita, si uno acredita, oye, yo reconozco que esa es mi voz, pero también puede decir, yo reconozco que no es mi voz, y eso yo siempre lo tenía en cuenta muchas veces en instancia. Digo, pero vamos a ver en qué contexto se produce eso. Porque muchas veces te traen una conversación y resulta que claro, y el día antes, o la conversación un momento antes, el otro lo ha puesto a saber lo que le ha dicho. O sea, que todo eso es en un contexto. Entonces, y que estén los que están en la conversación, porque otras veces, yo por ejemplo hace poco estaba en uno que te permite, que quiere, que lo que se planteaba en un recurso era que una conversación que se había tenido entre dos personas que no estaban en la sala, no habían estado en la sala, pero que decía que se reprodujera la conversación, y la juez en la instancia le había dicho, oiga, pero si es que no están aquí ustedes, ¿para qué la vamos a reproducir la conversación? No están los que han intervenido en la conversación. Me decía, sí. Dice la otra, bueno, y para oírmelo yo, pues si lo tendrán que, las personas que están en la conversación tendrán que reconocerse su voz y luego y darle la posibilidad de decir en qué contexto se han producido, ¿sabes? Ofelia, muchísimas gracias. Oye, nada, gracias a vosotros por haberme aguantado. Por ser tan amena. Bueno, yo no soy tan amena como esto, pero bueno. Por ser tan amena, y agradeceros a todos vosotros. Muchas gracias. Y agradeceros, compañeros, digamos, la visita realizada, vuestro trabajo también aquí, vuestras intervenciones, y como no, también agradecértelo también a ti en este sentido. Damos por concluidas, digamos, la 13 encuentro de justicia en el orden social. Muchísimas gracias a todos. Gracias.